Siendo las 5:02 hora de Miami, les damos una cordial bienvenida a todos los que han escuchado el llamado de la Fraternidad de la Vida a través de la Escuela Espiritual de la Rosa Cruz de Oro. A esta presentación les damos una cordial bienvenida. Hoy estamos completando el final de un ciclo de 3 charlas. Las 2 primeras fueron encarnación, ascensión espiritual. La siguiente fue entendiendo el karma y la curación espiritual. Y la charla de hoy tiene como el despertar a una vibración más elevada. Esta presentación nos la va a dar nuestro hermano Jaime y va a tener una duración aproximada de 25 minutos. Después de presentación, entonces abrimos un espacio para un coloquio, para que ustedes puedan compartir sus pensamientos, sus reflexiones y sus inquietudes en la medida de nuestras posibilidades, teniendo en cuenta siempre nuestra gran ignorancia. Trataremos de darle curso a esas inquietudes que ustedes tengan. La Escuela Espiritual de la Rosa Cruz Áurea está presente en 50 países, más sin embargo, debido a la situación actual, pues ya el trabajo realmente es de naturaleza global a través también de Internet, como en este caso, y en donde ustedes tienen la posibilidad a su propio ritmo, sus necesidades en cualquier momento, entrar a la página web, si tienen alguna consulta, si tienen algún inquietud, pues nosotros se las vamos a resolver a través de la página web. Entonces, pues la invitación es que puedan entrar cuando quieran, y ahí van a tener además algunos artículos, videos. Lógicamente este es la página web pero ahí van a encontrar un link para todo el trabajo que también realizamos en español. Además está la Cruz Áurea de la región 4, que es en España, que es totalmente en español. Entonces, no duden cuando tengan cualquier necesidad de contactarnos. Entonces, dando este preámbulo, nuevamente les damos las gracias por haber llamado, y entonces abrimos el espacio para la presentación. Jaime, tienes tú la palabra. Gracias, Henry. Bueno, y como decía Henry, llevo un par de semanas conversando sobre este tema de la reencarnación y del karma. Y también, como decía Henry, sería muy arrogante de nuestra parte pretender explicar a satisfacción todo el público e incluso de nosotros mismos estos dos campos de conocimiento que son bastante amplios, bastante complejos. Es porque, como ya les hemos dicho antes, no nos declaramos poseedores de la verdad, y lo que sí les podemos decir, lo que sí les podemos confesar es que la reencarnación, karma, no son como los pintan, son conceptos un poco más diferentes. Entonces, la reencarnación es una nueva oportunidad que se le da al microcosmos. Invite a la nueva personalidad en la que reencarnó, para que juntos se transformen, para que juntos construyan, completen su posibilidad de existir en la eternidad. Esa existencia es fuera de esta cárcel del nacimiento y de la muerte. Y por el otro lado, el karma es el compendio de experiencias y enseñanzas que está puesto a disposición del microcosmos y de la personalidad. Juntos puedan realizar esa construcción. Cerramos esta presentación de la semana pasada o sugiriendo más bien que no es necesario desgastarse con ejercicios de desdoblamiento, con viajes astrales, pues como que típicamente se hacen para explorar lo que los fantasmas de vidas pasadas nos puedan comunicar, porque precisamente todo lo necesario para ser aprendido ya está a nuestra disposición escrito en la lítica, que es ese firmamento
aural que está en el microcosmos presente. Y que lo verdaderamente efectivo más bien sería aprender a leer esa lítica, ese firmamento de registros kármicos en el que igual siguen escribiendo inexorablemente todas las nuevas enseñanzas, tanto las positivas como las metidas de pata. De nuestra existencia pues, se sigue escribiendo en esa lítica. Aprender a escuchar esas lecciones produce un impacto curativo en el ser. Y de ahí el título de la charla pasada, que era Entendiendo el karma y la curación espiritual. Y es que cuando hablamos de curación en términos médicos, nos referimos a lograr un balance, un equilibrio en el sistema. Al desbalance lo lleva a la enfermedad. Y por lo tanto, esa curación es como un proceso de aplicar medicamentos o terapias o intervenciones quirúrgicas para lograr ese balance nuevamente. Sin más lejos, en realidad existe otra forma de curación que implica al estado del alma del individuo, por lo tanto, a su estado de ser. Entonces, se vuelve como necesario lograr un equilibrio armonioso del sistema que se pueda decir que el individuo está verdaderamente curado. Y hoy vamos a explorar ese tema del equilibrio armonioso del sistema que produce la curación del ser, que eleva el estado del alma a una nueva vibración más elevada con el objetivo de lograr esa curación, esa liberación, esa vida eterna, esa duración o como le queramos llamar. En últimas, pues la razón de ser de la existencia. Les agradecemos, psicólogos en mudo, por favor. Gracias. La observación de la naturaleza, de sus orígenes, de su evolución, sugiere que de la nada, tras el Bang, surge toda la energía del universo en continua expansión. Y dicha energía, que está en constante mutación, empezó a convertirse continua y cíclicamente en materia y a su vez en más energía y viceversa. Y tras la manifestación de la vida, la evolución tuvo lugar. Entonces, para algunos científicos, la observación demostrable no ha encontrado que la vida tenga ninguna razón de ser, sino que continúan estudiando el azar y la evolución como fenómenos naturales que resultan de la supervivencia del más adaptable o de su descendencia por vías de la reproducción. Entonces, algunas personas al escuchar esto asumen que la ciencia en general lo que está es ignorando la posibilidad o el principio de intervención divina como a la que se hace referencia en muchos libros sagrados, en escuelas filosóficas que le atribuyan a esa fuerza la dirección o el sentido al universo. Y ni hablar pues del uso del término Dios que es quizá el más abusado y el más ambiguo por todos nosotros, porque resulta tan ambiguo e impreciso entre una comunidad y otra que aunque todo el mundo diga, o la persona que diga yo creo en Dios, pues eso es un simple formalismo entre comunidades o entre individuos de aceptación social sobre un principio que puede ser fundamentalmente opuesto o en conflicto. De entrada les podemos decir que la ciencia no ignora nada, simplemente estudia y trata de mantenerse neutral, sin sesgos ante la evidencia o la incertidumbre. Plena aceptación de que puede meter la pata, de que puede estar en error y pendiente siempre de reparar en ese error. Sin embargo, el mal uso de la ideología para convencer a la humanidad de actuar de una forma o de otra forma con fines egocéntricos, pues ha usado tanto la ciencia como la religión, como el pensamiento crítico, para llevarnos a un desequilibrio. Y entonces nos llevan a esa enfermedad. Y es una enfermedad tanto a nivel individual como a nivel social. Miren lo que pasó alrededor de 1600 con el descubrimiento de los instrumentos como el microscopio o el telescopio que nos permitieron ver tanto más allá de la vista de lo que podemos ver como a lo más, lo más microscópico, tanto en lo lejano del cosmos como en lo diminuto del átomo.
Y de forma acelerada se empezaron a desmoronar una cantidad de dogmas. Y la era de la razón empezó a depreciar el valor de los mitos, el valor de las creencias, de muchos conocimientos ancestrales sin ningún tipo de discriminación. Entonces se sometió a segunda categoría todas esas ideas que no se fundamentaran en la comprobación científica, que fuera reproducible o que fuera documentable. Todo lo demás quedó confinado a alguna versión o variante del mito universal. Y cientos de años después, más o menos 15 generaciones más tarde, hemos llegado a esta época en la que brechas científica, cultural, social y espiritual son casi que infranqueables. Esas brechas se vuelven más anchas cada vez. Y es increíble que, considerando que tenemos lo último en redes de comunicaciones, en lo último en difusión de información basada en instrumentos artificiales como Internet, pero con tantos de nosotros que consideran verdad algo que se repite y se repite y se repite constantemente. Entonces, si lo repiten tanto, debe ser que es verdad. Y las tendencias sociales son la falacia más fácil de asimilar. Entonces, la brecha es inmensa entre quienes tienen ese anhelo por tomar conciencia sin dar entero y quienes prefieren escuchar a un líder que les diga qué hacer, que les enamore con ideas, que les digan lo que quieren escuchar, no porque sean necesariamente ciertas, sino porque son cómodas y porque justifican sus propios vicios o mañas. Pero la verdad universal no se puede esconder y tampoco se puede tapar ni con premisas falsas ni con promesas. Entonces, nos damos cuenta como científicos o como filósofos que lo que la ciencia ha descubierto ya se conocía hace hace miles de años. Todo es vibración, porque todo es energía y la energía está siempre en movimiento. Si logramos evadir o ignorar, al menos durante esta charla, toda esa confusión y removemos nuestros sesgos y le prestamos atención a este principio, creo que vamos a salir con un mejor alimento para el espíritu. Entonces, estas vibraciones que estamos hablando se manifiestan en muchas formas que existen gracias a muchos patrones vibratorios complejos. Cuando los movimientos se detienen, las manifestaciones regresan a la unidad, al estado original de descanso. La creación, el universo, existe como un espectro de frecuencia infinita. Dentro de esto, los diferentes niveles de realidad se distinguen por diferentes niveles de frecuencia de vibración, por densidad de energía diferente. Entonces, la unidad inseparable posee la frecuencia más alta, la de una energía extremadamente sutil. Es una energía fina, es una energía infinitamente rápida. La materia, en cambio, tiene la frecuencia vibratoria más lenta, la forma de energía, por decirlo así, más densa. Entonces, un objeto o un organismo físico es un conglomerado de muchas frecuencias vibratorias diferentes que están armoniosamente sintonizadas. Normalmente solo somos conscientes de las frecuencias más bajas de la materia, pero eso no significa que todas estas frecuencias superiores no existan. Se dice que hay una influencia constante de los diferentes niveles de la realidad y a eso se le llama el principio de resonancia armónica. Es decir, que patrones o estructuras casi idénticas tienden a vibrar entre sí. El segundo principio es el de la transmutación permanente de la energía. Y las vibraciones superiores tienen la capacidad de transformar vibraciones inferiores. Pero a la inversa, las bajas vibraciones nunca pueden cambiar las superiores. A través de esa ley unidireccional, la evolución siempre va a ir hacia una vibración superior. Eso es conocido como, en algunos círculos, como la ley del amor, porque pues la luz universal y el amor universal tienen una frecuencia más elevada. El tercer principio de la ley de la vibración es
que hay un flujo constante de energía de vida sutil, que fluye todo. Y eso mantiene todo en su lugar y conecta todo con todo. Eso se llama, en algunas culturas, en algunas filosofías, se le llama el chi, prana, o el Tao, o la energía divina, o el espíritu. Y eso es lo que da la vida. Desde la vibración más elevada, amor y sabiduría, como información, como luz, surge todo el universo. Y desde las frecuencias más sutiles hasta los patrones más densos, y finalmente aparece el mundo físico, con las estrellas, los planetas, con todas las formas de vida. Y todo eso es en esencia vibraciones de energía diferentes. El principio de resonancia armónica entonces significa que patrones o estructuras igual o casi iguales resuenan entre sí. Y todo es vibración, de nuevo. Entonces, todo está conectado a todo en el universo. Los objetos físicos, los pensamientos, los sentimientos, los fenómenos mentales, niveles no físicos de la realidad, todo está conectado, basado en el principio de resonancia armónica. Nosotros, como seres, tenemos, o más bien, un conjunto complejo de muchas frecuencias vibratorias diferentes, cada uno con su propio patrón vibratorio único. Nuestros cuerpos con frecuencias vibratorias inferiores están impregnados por cuerpos no físicos con frecuencias vibratorias superiores. Nuestros pensamientos, nuestras emociones están casi totalmente entrelazados con nuestro cuerpo físico. El flujo constante de energía sutil de la bien fluye a través de nosotros. Y cuanto más en armonía estén estos diferentes cuerpos, mejor podremos mantenernos a nosotros mismos, permanecer sanos y sentirnos conectados a nosotros mismos y a todos los demás. Si pudiésemos vibrar en la frecuencia más elevada y así impregnarnos todos nuestros otros cuerpos, entonces estableceríamos nuestra conexión con el amor universal, con la sabiduría universal. Por ello, muchos místicos consideran el alma original, no el alma natural, de eso vamos a hablar quizás en el conversatorio ahora. El alma original es la llave para alcanzar la verdad. Es como recalibrar nuestra antena para que efectos prácticos, de hecho la antena es nuestro esternón, ¿no? Para que se sintonice con las frecuencias más elevadas y empiece a hacer vibrar y a transformar de nuestro ser, el conjunto personalidad, microcosmos. Ya hoy vamos a los 80 años de que los físicos cuánticos reconocieran que todo en el universo es esencialmente energía. Pues ya está esto confirmado también científicamente por muchas técnicas modernas, por ejemplo, que permiten medir el nivel electromagnético de los patrones vibratorios que son únicos, individuales de muchas entidades en el universo. Las mediciones, por ejemplo, muestran que cada uno de nosotros tiene su propio patrón vibratorio único, de nuevo, y también que hay una relación entre nuestro patrón de frecuencia y la naturaleza de nuestra percepción. Ya los campos energéticos y la energía se consideran más fundamentales que la materia. Los campos ilimitados se consideran como el elemento básico de un universo basado en energía. Y la materia y la energía son solo dos tipos diferentes de frecuencias vibratorias de energía. O sea, todo es energía. El estado de conciencia de un individuo puede ser leído en las frecuencias vibratorias de su campo de energía. Cuanto más alta sea la frecuencia, más amplia será nuestra conciencia o percepción. Cuando la información a la que esta persona en junto con su microcosmos, por la acción de su átomo chispa de espíritu, tiene acceso a la esencia de la sabiduría secular, el conocimiento espiritual, sus vibraciones están en armonía con las vibraciones más elevadas. Entonces parece haber una conexión entre las frecuencias de nuestra aura, las frecuencias de nuestras cerebrales, nuestra conciencia, nuestra percepción. Y cada vez más investigaciones indican que esto está completamente coordinado por nuestro corazón. El campo del corazón proporciona una señal de sincronización para todo el cuerpo a través del esternón. Las mediciones también han mostrado
que las reacciones emocionales como la ira, la frustración, el miedo, la inseguridad, todas esas cosas pues hacen que el patrón de frecuencia vibratoria del corazón sea incoherente con estas vibraciones más elevadas. Entonces las señales enviadas por el corazón son caóticas y bloquean ciertas actividades en el cerebro. Las ondas mentes no están en fase, así que experimentamos una interferencia destructiva y nos debilitamos a nosotros mismos. Eso también puede tener efectos físicos, por supuesto. Entonces el amor y la comprensión que poseen la frecuencia más alta son capaces de transformar las frecuencias más bajas. Eso de la mano con el miedo y la ira, ¿no? Por ejemplo, si ese conocimiento, si estar al tanto de eso, si esa toma de conciencia se convierte en un patrimonio más común, más un número mayor de personas, pues estas van a actuar en secuencia y van a poder generar cambios enormes. Y si entendemos la importancia de esto, si dejamos desde nuestro ser interior contribuir a esa ley del amor, elevando nuestro número vibratorio para que la gente, como sea posible, pueda unirse a ella. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos renovar nuestra conciencia? ¿Cómo podemos liberar esa pureza en nosotros? Alimentar nuestra alma con el único pan vivo realmente que nos va a despertar y que nos va a hacer conscientes y que podamos acceder a un nivel superior de vida en el que podamos participar. Ese es un proceso interminable de conexiones con la alta vibración de la unidad. Se desarrolla un nuevo enfoque de conciencia. Nuestro metabolismo pide una alimentación diferente. Parece que tuviéramos ya una actitud consciente de vida y hacemos posible la unidad entre la cabeza y el corazón. Eso es lo que se llama en el taoísmo el wu wei, el no hacer. No nos dejamos ya llevar por las emociones negativas, los pensamientos destructivos, las acciones insensatas, sino que nos damos un tiempo para entrar, para que el corazón tome la delantera y la cabeza lo siga. Si ustedes saben que están inspirados por el poder de la unidad, entonces entra a jugar la gnosis, el conocimiento interno en su ser. Y su conciencia crece en sí misma. Entonces tenemos amor por todo y para todos. Entonces llegamos a la realización de la unidad de la creación y de la humanidad, que está en la unidad de las células en cada cuerpo humano que tan perfectamente cooperan entre sí para que pues funcionemos óptimamente. La humanidad en su conjunto puede ser vista como un numerado de 7.000 millones de células por individuos creadas para trabajar juntas de forma tan armónica como el cuerpo, dirigido por la más alta frecuencia como pueda. Entonces, si ustedes han experimentado como este anhelo, este llamado, deben estar muy agradecidos porque la fuerza universal de la gnosis está siendo misericordia con nosotros. Alégrense porque esto es prueba de que su corazón no está todavía endurecido, no está todavía petrificado. Esté muy agradecido si usted experimenta esto. La voz del alma todavía le habla. Se puede decir que el alma, el núcleo del microcosmos, suspira, pide ayuda todos los días. Socorra, libérame. Y la radiación del espíritu séptuple se abre camino por el esternón hacia el corazón. Y desde el corazón, los demás órganos de la conciencia pueden ser tocados. De esta forma, se dirige a usted la voz de la conciencia del lamento del corazón, la voz del alma. Esa es la forma en que entramos a una vibración más elevada. Entonces, hasta aquí queda nuestra presentación y estamos
estamos abiertos a sus comentarios o inquietudes. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jaime. Como bien lo decía Jaime, entonces abrimos espacio para el coloquio y los que tengan alguna inquietud pueden levantar la mano a través del chat. Si prefieren, pueden hacer preguntas a través del chat. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No veo preguntas en el chat. Carol, Jennifer, hola. Hola, Jennifer. Aquí hay una pregunta de Carol Jennifer que dice, ¿cómo hacer para lograr escuchar la voz de la intuición y no dar a los pensamientos del momento? Bueno, lo que yo creo que todos hemos experimentado de alguna manera que cuando estamos angustiados o estamos estresados, tenemos 20 cosas en la cabeza y estamos distraídos, pasándola sabrosísimo en una fiesta o algo por el estilo, realmente estamos distraídos, así sean cosas que consideramos buenas o malas, son finalmente distracciones y realmente el secreto de escuchar la voz de la intuición es precisamente, pues hagamos silencio, tomémonos un poquito de tiempo para escucharla. Si, por ejemplo, en la noche, antes de acostarnos a dormir, estamos ahí pegados al celular, escuchando las últimas noticias, tratando de quedarnos dormidos, pero no nos podemos quedar dormidos por mil razones, como algunos le atribuyen eso a la luz azul o a otras cosas. En realidad lo que estamos haciendo es distrayéndonos a un nivel que no nos permite realmente hacer silencio. Pero si antes de acostarnos nosotros, por ejemplo, cerramos nuestros ojos y empezamos a hacer una reflexión sobre qué ha sucedido durante mi día y a cada momento de mi vida de lo que hice, qué cosas de esas que hice realmente o qué cosas de las que pensé, lo que actué, lo que reflexioné, sirvieron, fueron útiles para que mi naturaleza egocéntrica, mi interés por mantenerme, por autosostenerme, estuviera un poquito de lado, dejarlo, digamos, en la banca de atrás y dejar que conduzca esa conciencia. Yo creo que esa es la parte que un buen principio sería ese. Pero pues, no sé si alguno de nuestros compañeros tenga algunas otras técnicas o recomendaciones. Omar, adelante. Sí, solo dar algunos elementos a lo que tú expusiste, Jaime. Lo que nuestro hermano Jaime expuso es aplicar una autoobservación de nuestra práctica diaria o identificar en nosotros mismos qué en esa práctica diaria proviene de la intuición y qué proviene de los pensamientos, de los conceptos que nos mueven. Y terminando esa práctica diaria en la noche con una reflexión. Es en grandes rasgos lo que dice Jaime. Yo quisiera incorporar a eso, a la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos escuchar la intuición dejando de lado los pensamientos del momento? Es que la palabra escuchar la usamos para comunicarnos con el humano acerca de la intuición. La intuición realmente no se escucha, pero usamos la palabra, el verbo escuchar, como para llamar la atención, que es algo que hay que prestarle atención, valga la redundancia. Y entonces quería hacer una pequeña analogía para que se entienda qué es el escuchar. Por ejemplo, si nosotros estamos acostados y despertamos
y necesitamos ir al baño, nosotros sabemos de antemano, aquellos que tenemos la posibilidad de locomoción y tenemos dos piernas, porque hay otras personas, reconozco que otras personas no, sabemos de antemano que tenemos que levantarnos de la cama e ir al baño y hacer nuestras necesidades. Eso ni lo pensamos, eso sabemos que es lo que hay que hacer. Entonces, intuición es algo que se sabe que es lo que tienes que hacer. El pensamiento es un proceso que estructura cómo se va a hacer lo que ya se sabe. El pensamiento tiene un uso. Cuando nosotros nos guiamos por el pensamiento nada más, es simplemente guiando por la estructura de paso 1, paso 2, paso 3. Paso 3 es mejor que el paso 4. Nosotros nos estamos guiando por la estructura. La intuición es algo que sabemos y nadie nos tiene que... Y ese saber es el escuchar al interior. Usted sabe que para dormir debe dormir con los ojos cerrados. Y va a cerrar sus ojos para dormir. Usted sabe eso. Eso no se lo tiene que decir nadie. No tiene que pensar, voy a dormir, tengo que pensar cómo voy a dormir en el caso de que tenga una cama, un cuarto cómodo para dormir. Solo poniendo unas analogías para hablar de lo que es escuchar la intuición. ¿Y por qué, para finalizar con esta pequeña intervención, por qué nosotros, Rosacruces de Oro, si hablamos de una conexión de pensamiento y corazón, por qué decimos que debemos diferenciar la intuición y reconocer nuestra voz interior? ¿Por qué decimos eso? Porque hay un poder vibratorio en el centro de nuestro corazón que proviene de una fuente de energía universal, la que le llamamos rosa del corazón, que está en el centro microcósmico de nuestro corazón. Y si la intuición está limpia y está clara, puede intuir el mensaje de esa rosa, de esa fuente de energía universal. Y entonces, una vez vivido ese mensaje de la fuente de energía universal que está en nuestro centro, entonces la unión con el procedental sería más claro, más nítido, para dejarlo ahí para dar paso a las otras preguntas. Espero que haya esto colaborado un poco. Gracias, Omar. Tenemos una pregunta de Cianya Moreno. Dice, mi pregunta es, cuando hablan de metabolismo, ¿se refieren a cambiar los hábitos alimenticios? Voy a iniciar entonces a darle respuesta a esta pregunta y si algún compañero quiere complementar, perfecto. Entonces, cuando tú haces la pregunta que se refieren a cambiar los hábitos alimenticios, tienes que tener en cuenta no solamente nos alimentamos con el cuerpo físico, sino que también tenemos otros cuerpos, como por ejemplo nuestro cuerpo emocional, y ese cuerpo emocional también lo estamos alimentando con todos nuestros deseos, por ejemplo, o con todas nuestras emociones como tal. También tenemos una estructura de pensamiento. Entonces lo que tenemos que empezar es, como bien lo decía Jaime durante la presentación, a observar cómo es que nosotros nos alimentamos, tanto a nivel material como a nivel etérico y a los niveles superiores, ¿no? Porque ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad, el corazón nuestro está mancillado. Nosotros vamos aquí de que hay que escuchar al corazón, pero antes de escucharlo hay que limpiarlo. Porque ¿cómo está el corazón? El corazón es un campo de batalla. ¿Y cuál es el problema del ser humano en general? Es que el corazón obedece es a los instintos y al cuerpo material etérico, que es más de vibración baja, ¿sí? ¿Y debido a qué? Debido al cuerpo astral. Entonces, nosotros hablamos en ocasiones que el cuerpo astral tiene su sede. Entonces, realmente el corazón está subyugado al hígado y no obedece a la razón superior. Entonces, por ende, la intuición como tal debería de ser una consecuencia, primero, de la limpieza del corazón, y segundo, de poder nosotros ir clarificando nuestro pensamiento y alimentándolo con lo que normalmente lo alimentamos, que son con nuestros deseos inferiores. Entonces, si nosotros realmente queremos
para percibir esas vibraciones de las cuales hablaba Jaime, superiores, que podemos decir son las vibraciones del espíritu, tenemos que nuestro metabolismo, tenemos que cambiar nuestra forma de alimentarnos, porque nosotros, todo sistema tiene un triple proceso. El triple proceso es alimentación, el metabolismo interior de asimilación y eliminación, y por último, la nutrición como tal dentro de nosotros, pero eso no ocurre solamente a nivel material, como es abajo, así es arriba, axioma Rosacruz medieval. Entonces, tenemos que aprenderlo a ver más allá de los cambios alimenticios, siendo importante también los cambios alimenticios. No estamos diciendo que no sean importantes, estamos diciendo es que tenemos que ir un poco más allá de la alimentación simplemente material. Tenemos que ver es un proceso holístico en donde tenemos que neutralizar todo ese aspecto de nuestro yo para que la rosa del corazón pueda comenzar realmente a hablarnos. Cuando esa rosa del corazón abrir brecha en nosotros, entonces nosotros vamos a comenzar a percibir otro tipo de, por ejemplo, de pensamientos. Y ese otro tipo de pensamientos que es el cambio de alimentación. De ahí, entonces, si nosotros hemos ido neutralizando los deseos, llega un momento en que las radiaciones de la rosa van a pasar directamente a la cabeza, entonces se genera la unión entre el corazón y la cabeza y va a haber una armonía. Entonces, Jaime hablaba de a ver, del balance, de un desbalance. Cuando nosotros estamos hablando del desbalance, es precisamente el balance que hay entre todos estos cuerpos, porque el cuerpo mental quiere una cosa, el cuerpo astral quiere otra, y actuamos de otra forma. Entonces se genera una disrupción total dentro de nuestra personalidad. Y además de eso, la rosa del corazón tratando de ser escuchada, como lo decía Jaime, tratando, sálveme, porque la rosa es la que está prisionera, nosotros somos sus carceleros. Entonces somos nosotros los que tenemos de alguna forma que neutralizar todos esos aspectos. ¿Y cómo los neutralizamos? Cambiando el metabolismo mental, emocional y por ende físico, que abarca también la parte alimenticia. No sé si alguien quiere complementar. O pasamos a la siguiente pregunta. A ver si tenemos otra pregunta aquí. Aquí dice Javier Loren. ¿Será que el ego conspira para interferir o estorbar este tipo de enseñanzas o crecimiento espiritual o potencial? Esa es una muy buena pregunta porque realmente estás poniendo el dedo en la llaga, ¿sí? Porque nuestro ego, nuestra conciencia de yo, realmente es el gran obstáculo. Es como si el sol estuviera tratando de nombrar a la Tierra y nosotros con nuestra conciencia cerebral fuéramos la luna y eclipsáramos la luz que llega del sol y no permitiéramos que la Tierra pueda recibir toda esa luz. Esa es una analogía, ¿no?, de lo que ocurre con los eclipses, ¿no? Entonces, nuestro yo es el que considera que debe que es el que está llamado a penetrar en el mundo del espíritu y por eso se convierte en ese conspirador, como lo dices tú. Entonces, claro, es el yo y por eso es bien fundamental entender que el yo no está quitado para penetrar en el mundo del espíritu, a pesar de que es protagonista del proceso. Pero la única forma es a través de una transformación de la conciencia, como lo decía Jaime en la presentación. O sea, no es un cultivo de la conciencia y de la personalidad yo. También es una de la conciencia, como ocurre durante el sueño, que nuestra conciencia se divide y en una parte de la conciencia nosotros vamos y viajamos dentro del mundo astral o el mundo de las emociones y de las pasiones, o también dentro de la estructura mental. Es la división de la personalidad y hay quienes creen que es la división de la conciencia a nivel consciente, no durante el sueño, sino a nivel consciente, que es lo que se denomina los viajes astrales. No, dentro de la escuela nuestra propuesta es totalmente diferente. Nuestra propuesta es la transfiguración, es decir, un cambio total de conciencia. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos que ir disgregando poco a poco nuestra conciencia yo. ¿Por qué? Porque es como tú lo dices, es el que estorba, es el que interfiere
con la radiación del espíritu. Henry, antes de esta pregunta, había una pregunta de Sandra Carrillo. Decía, ¿cómo se mueve el amor en ambientes hostiles? Si te gustaría decir. No, dale, sigue tú. Gracias, Omar. Es una pregunta que está antes. Sí, ya la vi. Bueno, si quieres, eso yo responderle y después entonces. Tenía unas pequeñas cosas que aportar ahí. Y es una muy buena pregunta, Sandra, y tiene mucha relación a esta parte de la Biblia donde Jesús decía, si alguien le mete una bofetada, ponga la otra mejilla. ¿Y qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que debe dejarse de dar una otra bofetada en la otra mejilla y otra con la otra y otra, y se va a poder levantar, no va a poder realizar el camino. Lo que poner la otra mejilla es tratar la situación con la vibración del amor gnóstico y no con los deseos y los impulsos del yo. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo se mueve el amor en impulsos hostiles, o cómo la pudiera mover a usted en condiciones hostiles? Es que las condiciones hostiles no le cambien su interior. Usted debe hacer lo que tiene que hacer para esas situaciones hostiles. Quizá alguien viene a agredirla con un cuchillo y usted no tiene salida, tiene que defenderse. No puede decir, el amor me voy a dejar asesinar. Eso no es lo que le está diciendo el mundo espiritual. Pero sin embargo, usted haciendo lo que debe hacer, defendiéndose o esquivando o saliendo de esos ambientes hostiles donde muchas veces las personas están hablando mucho, los más tirando rayos con sus críticas, y uno no quiere participar de eso. Usted debe hacer lo que tiene que hacer, pero manteniendo esa conexión interior que usted progresivamente autodescubrió, alimentando esa conexión interior que usted redescubrió, alimentando ese nuevo poder de pensamiento. No actúe, no responda en una situación hostil defendiendo al yo bajo las influencias y los deseos egocéntricos del propio yo, sino con la fuerza y la luz del amor en usted. Eso es lo que significa. Gracias, Omar. Me gustaría complementar lo que tú estabas diciendo. Voy a comenzar con el mito maniqueo. Es uno de los mitos más bellos que hay. Y además que es el que define al movimiento maneo de más o menos del siglo III o IV de nuestra era. Y el mensaje, el planteamiento de ese mito es más o menos el que sigue, y es que las fuerzas del bien y el mal, o las fuerzas del amor que se enfrentaron a las fuerzas del mal, ellos a nivel cósmico vencieron en esa batalla. Entonces, siempre que hay una guerra, el vencedor tiene que imponerle una especie de castigo al vencido. Entonces, las fuerzas del amor se encontraron con una paradoja, y es que el amor todo lo perdona. Entonces ellos decían, los que estaban de parte de las fuerzas del amor, y entonces ahora, ¿cómo hacemos para nosotros castigarlos si nosotros no tenemos en nuestro entorno nada que se denomine castigo? Entonces el amor se vio con esa paradoja, y lo único que pudo hacer fue entregar su vida a las fuerzas del mal. ¿Para qué? Para que un día esas fuerzas del mal entiendan que matando al amor se matan a sí mismos, y para que desde adentro puedan transformarse y recibir al amor. Ese es el mito maniqueo. Entonces, dirigiéndonos hacia tu pregunta, en ocasiones nosotros queremos ver la hostilidad afuera, pero es que la hostilidad está adentro. La batalla y la guerra la tenemos que ganar es en nosotros. ¿Cómo nos movemos? O cómo se mueve el amor en ambientes hostiles? Miremos lo que sucede en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la rosa del corazón está en un ambiente hostil. ¿Cuál es ese ambiente hostil? Nosotros. Entonces,
si nosotros al interior nuestro logramos darle cabida a ese amor, nosotros que estamos dirigidos por las fuerzas de la dialéctica y de la muerte, pues vamos a sufrir la transformación. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros realmente estamos en ese proceso, tengamos la plena seguridad que no va a haber ambientes hostiles. ¿Por qué? Porque vamos a hacer solo amor, porque ya hemos vencido esas fuerzas en nosotros. Cuando nosotros vencemos interiormente, afuera nada nos puede afectar. Vamos a ver si hay otra pregunta. Dice, creo que es Verónica. No. Hay una. Sí, gracias. ¿Será que el ego conspira? Bueno, ¿qué ejercicios sirve para vibrar más? No sé si Jaime o Omar o algún compañero. Sí, Rangel, existen innumerables ejercicios para vibrar más. El asunto de lo que se plantea en la Escuela Espiritual Rosa Cruz Áurea es que es orientarnos hacia aquello que ya vibra mucho más que cualquier capacidad de vibrar más que tengamos nosotros, que se encuentra dentro de nosotros. Y lo que ayuda a vibrar más o vibrar menos es una cuestión de orientación. Es una cuestión de hacia dónde se orienta nuestra conciencia, hacia dónde orientamos nuestros pensamientos, hacia dónde se orientan nuestras emociones, hacia dónde entonces se orientan nuestros actos en consonancia con los pensamientos y con las emociones. Y esos tres aspectos que hablamos están en consonancia con nuestro estado de conciencia. ¿Hacia dónde va esa orientación? Porque nosotros partimos desde el ángulo, y es simplemente una sugerencia que hacemos, que existen innumerables ejercicios que se pueden hacer y entonces se van a elevar la vibración, pero esa vibración y esos ejercicios no están acorde con el estado de conciencia presente del individuo o de la persona que lo esté haciendo. Y además de eso, y por eso, la elevación de la vibración va a ser hasta el nivel de conciencia que la persona tiene y no más lejos. En la presentación, nuestro hermano Jaime habló de una transformación total de la conciencia. Y esa transformación total de la conciencia es como el espejo nítido y limpio que habló Henry, que permite recibir la luz y un nuevo poder del pensamiento se une con el corazón limpio, y entonces ahí, por consecuencia, la vibración está muy alta porque es una conexión con la mayor fuente de energía universal que poseemos en el humano. Es una conexión con la parte espiritual nuestra, que tiene que ver con el microcosmos y la mónada, la rosa. Entonces, la vibración, por consecuencia de nuestra orientación, por consecuencia de esa transformación de la conciencia y con consecuencia del proceso de transfiguración, la vibración se eleva con consecuencia. El objetivo no es elevar la vibración. El objetivo es reconectarse con la verdad universal, co-crear sin crear karma con la creación, y para ello debemos realizar un proceso espiritual en nosotros. Y este proceso espiritual eleva la vibración de todo el ser, no la vibración de Roangel, no la vibración de Omar, no la vibración de Gabriel aquí o de Henry o de Jaime, sino de todo el ser microcósmico. Entonces, los ejercicios ayudan a elevar la vibración de la personalidad, pero no ayudan a reconectarse con la verdad y no transforman nuestra conciencia. La otra cosa que quería decir con respecto a los ejercicios y a los viajes astrales que se hablaron es que el aspecto de la orientación, como dije, tiene mucha importancia. Y voy a hacer una pequeña anécdota con respecto a estos dos aspectos. Una interesada hace unos años
muy interesada en la escuela. Hoy es alumna de la escuela, vive en California. Nos preguntaba que ella sabía que Jesús en su misión había realizado viajes astrales y que Apolonio de Tiana había realizado viajes astrales, que por qué nosotros no hacíamos viajes astrales y por qué no hacíamos los ejercicios. Y entonces más o menos lo que le respondimos fue que Apolonio y Jesús realizaron viajes astrales para colaborar con el proceso de liberación de la humanidad. No realizaron viajes astrales para decirle hello al amigo en Chicago y por una curiosidad. No realizaron ejercicios para elevar su vibración personal de Jesús o de Apolonio, sino realizaron un proceso de transformación espiritual. Mediante ese proceso pudieron ser un ejemplo e irradiar a los que estaban a su alrededor. Entonces hasta ahí lo dejo para lo que sirva. Gracias, Omar. Hay una pregunta de Débora que creo que ya tú la respondiste. Dice, ¿qué tipo de hábitos nos impide vibrar a una frecuencia mayor? Entonces no sé si... Todos aquellos que nos lleven a un apego egocéntrico, todos los hábitos que nos lleven a apegarnos con nosotros como yoes, nos impiden lo que usted está preguntando. Todos los apegos nos impiden eso. Todas nuestras inercias, conscientes e inconscientes, todas nuestras tendencias egocéntricas, conscientes e inconscientes, nos son un impedimento. Por eso es que Jaime hablaba de la autoobservación consciente y de la autoobservación al final del día. Que Javier en el chat añadió la autoobservación al despertarse también. Gracias. A mí me gustaría aclarar también una parte de este tema que a veces se interpreta como insensible o apático con respecto a los apegos, porque indiscutiblemente como seres humanos hay una serie de emociones y de circunstancias que nos hacen vibrar o que nos hacen sentirnos sensibles ante ciertas cosas que suceden dentro de nosotros mismos a nuestro alrededor, nuestra familia, la música, las artes, la crisis mundial en general, todos estos temas. El apego no es, el desapego no es una excusa para ser apáticos ante la realidad del sufrimiento de la humanidad, que no es más que el resultado precisamente de esta cárcel que nosotros mismos hemos creado. Por el contrario, es una empatía absoluta, impersonal, y con toda la humanidad y con toda la creación, lo que nos lleva, lo que nos conduce precisamente como práctica diaria, a cada cosita que hacemos, en cada momento donde tenemos que tomar una decisión. Si tomamos esa decisión de una forma neutral, balanceada, impersonal, si observamos cada acto de nuestra voluntad, cada pensamiento y cada emoción, y como resultado de eso estamos aprendiendo lo que sucede y no reaccionamos. Entonces, en ese momento podemos confirmar que hemos puesto en el asiento de atrás al ego y estamos dejando a la conciencia que camine. Estamos dejándonos guiar por esa luz, que le decimos luz por decirle de alguna forma, pero es precisamente por esa alta vibración que empezamos realmente a escucharla, no como personalidades, sino porque hacemos parte de un plan donde un microcosmos encarna en nosotros precisamente para poder completar una tarea que no ha podido hacer y que sigue repitiendo y repitiendo y encarna en otra personalidad y encarna en otra personalidad, porque esas enseñanzas nos hemos negado como individuos, como personalidades, a entender que están allí
para salir de esta cárcel que nosotros mismos hemos creado, repito. Entonces, es importante la aclaración de que el desapego no es una excusa para la apatía ante la realidad de lo que sucede en nuestro alrededor, porque precisamente lo que sucede a nuestro alrededor se nos presenta como los elementos de la lípica, los elementos kármicos con los que tenemos que aprender, de los que tenemos que entender y de los que tenemos que tomar conciencia. Y como resultado de eso, la empatía que sentimos por la humanidad, por el universo, a un nivel no solo personal de, es que pesa lo que le pasó a fulanito y a menganito, no, en general, esa empatía absoluta es la que nos lleva a caminar un proceso en el cual esa vibración más elevada surge como resultado natural. Muchas gracias, Jaime. Tenemos una pregunta de Javier Loren, nuevamente dice, además de la meditación, ¿es bueno recapitular cada día antes de dormir para incrementar el nivel vibracional? Le podemos decir a Javier primero pues que esto de la recapitulación sí es muy bueno, pero no con el objetivo tanto de incrementar el nivel vibracional, porque como se lo hemos manifestado de diferentes formas, si bien es cierto, es importante incrementar el nivel vibracional, se hace con el objetivo de poder captar las vibraciones más elevadas del espíritu, pero no es con el objetivo solamente de elevar nuestra vibración. Es bueno aclarar que la escuela espiritual lo que busca es la liberación, no el mejoramiento de nuestra existencia. Porque pues para eso seríamos una escuela filosófica, una escuela del alma nomás. Esto es una escuela espiritual. Al ser una escuela espiritual buscamos es la liberación. Entonces, si estamos en una prisión con diferentes celdas y alguien se nos presenta y nos dice, esta noche tenemos la posibilidad de salir de esta prisión, está el túnel, está todo para salir, y si de pronto le decimos, no, espérese que es que voy a elevar mi vibración y voy a estar en mi celda, estamos perdiendo la posibilidad de la liberación en sí. ¿Sí? O si decimos, no, es que tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo mis negocios y están en la celda. Entonces, se tiene que llegar a un estado de conciencia en donde se está en el mundo sin ser del mundo. ¿Sí? Entonces, no es buscar, porque ¿cómo vamos a determinar realmente si nuestra vibración es alta o no? Lo que podemos medir es si realmente nos estamos liberando de esta prisión o no. Entonces, ese recapitular diariamente nos sirve muchísimo, pero nos sirve como un proceso más de limpieza. Y claro, como consecuencia, seguramente va a aumentar la vibración, pero no puede ser el objetivo. El objetivo no es aumentar nuestro nivel vibratorio. Nuestro objetivo es liberar a la rosa. Entonces, cuando nosotros hacemos la recapitulación, entonces, si durante el día, por ejemplo, hemos actuado en una forma errónea, cuando nosotros realmente estamos orientados a la rosa, vamos a saber cuándo hemos actuado en una forma errónea. Entonces, ¿qué hacemos en esa recapitulación? Pues tratamos como lo decía Jaime durante la presentación, estamos ya hace 80 años en un sistema cuántico que nos lo explican. Nosotros en el nivel cuántico podemos transformar muchas situaciones que nosotros vivimos durante el día, ¿sí? Pero también está el otro lado, que si hemos actuado en una forma correcta, pues tenemos que impulsarnos de alguna forma a seguir actuando de esa manera. Pero más que eso, el ejercicio en sí mismo de recapitular es muy importante porque casi nadie lo hace. Nada más la disciplina que implica recapitular es bien complejo. Entonces, si se empezara al menos por esa disciplina, realmente sería fantástico. Marcia Heidel, en su libro de El concepto Rosacruz del Cosmos, dice que la enseñanza más importante de todo su libro es esa, la importancia de la recapitulación diaria, sin contar que ayuda para el proceso de desprendimiento, el cual en general se le llama la muerte. Porque cuando nosotros nos desprendemos de nuestros cuerpos en el momento de la muerte, lo que empezamos es a recapitular hacia atrás. Entonces, si nosotros diariamente empezamos a recapitular y
si por ejemplo le hicimos daño a alguien de alguna forma y comenzamos a sentir ese proceso de arrepentimiento interior, en el momento de la muerte no vamos a tener que vivirlo. Entonces el proceso del desprendimiento de nuestros cuerpos va a ser mucho más fácil, no va a ser tan doloroso y va a ser mucho más expedito. Entonces, en ese orden de ideas, para eso sí sirve la recapitulación. Vamos a ver otra pregunta que veo aquí. Dice, a ver, dice, buenas tardes, quizá la pregunta, esta la voy a leer, que vaya a ser, no viene el caso, pero me agradaría saber cómo puedo hacer para contagiar a mi familia el interés en vibrar más alto. Mencionaron que a mayor vibración es menos probable de enfermar y es más probable tener una mejor calidad de vida. Sí, eso se desprende de todo lo que hemos dicho, teniendo en cuenta ya las aclaraciones que habíamos hecho. Y dice, ¿cómo puedo hacer para contagiar? Siempre la mejor forma es con el silencio y con un ejemplo. Porque cuando en nuestro entorno realmente ven que tú estás cambiando y ven que de pronto, por ejemplo, estás más tranquila, estás más calmada, pues eso es lo que arrastra. Es un poco como los niños. Vamos a ponerles un ejemplo con los niños que a veces tenemos un problema para que ellos aprendan a comer vegetales o a tomar sopas, que no sean como Mafalda que odia las sopas. ¿De dónde heredan ellos el odio por la sopa y por los vegetales? Ellos lo heredan de los padres, porque son los padres los que cuando les sirven los vegetales, no, a mí no me des, no, yo eso no lo quiero, no, a mí no, eso no me gusta, ¿sí? Pero si nosotros, sin decirle nada a nuestros hijos, cuando nos sirven los vegetales, los comemos y nos sentimos a gusto, si nos sentimos felices y les transmitimos eso, tengamos la plena seguridad que nuestros hijos van a terminar amando los vegetales, no por los vegetales mismos, sino porque ellos quieren copiar emociones. Y las emociones son las que atraen, porque el cuerpo astral tiene una fuerza de atracción. Entonces nosotros atraemos más con nuestras emociones. Ahora, si nuestras emociones son neutras, tengan la plena seguridad que eso va a generar una calma. Y al generar una calma, como lo plantea la pregunta, pues la vibración más elevada hace que el entorno sea más saludable. Entonces, por ejemplo, hay muchas enfermedades en donde, por ejemplo, algunos virus, y no estamos hablando del COVID, nada de eso en particular, sino en términos generales, hay muchas bacterias, muchos virus que no pueden vivir en una vibración muy elevada. ¿Sí? Entonces no estamos con esto diciendo o estamos haciendo una apología para que no se vacunen, no, para aclarar eso de antemano, ¿no? Eso es una situación muy personal y si lo quieren hacer es muy válido y tengan la plena seguridad que a nivel etérico no van a tener problema para un proceso espiritual. Entonces, para aclarar eso, pero en general, en una vibración muy alta, los virus y las bacterias no pueden vivir, pero llegar nosotros a ese estado, repetimos, todo depende de ese proceso interior de que la rosa vibre en nosotros, porque nosotros como personalidades tenemos un límite, como lo dijo Omar, pero la rosa es la que vibra mucho más elevado y en esa radiación de la rosa es que no pueden entrar bacterias ni virus. No sé si algún compañero quiera complementar. Yo quisiera agregar algo respecto bueno, a un aspecto que tú has mencionado y que en cada una de las preguntas se me ha ocurrido, ¿no? Es que hemos preguntado cómo elevamos nuestra vibración, cómo escuchamos la intuición, cómo mejoramos el metabolismo y un montón de preguntas relacionadas, pero para el punto esencial es, como tú mencionabas, Henry, el silencio, ¿no? Mientras nosotros como personalidades deseamos, sentimos, queremos, tenemos expectativas, es como estar en una discoteca con muchísimo volumen y querés escuchar una llamada en el celular, ¿no? Es un poco imposible, es más o menos imposible, ¿no? Entonces realmente el aspecto importante para escuchar la voz del silencio, uno tiene que estar en silencio uno mismo. Silencio no solamente de no decir palabra, porque al final lo que expresamos con la voz es la expresión final de nuestros pensamientos, deseos, sentimientos,
y que pues después se convierten en acción. Entonces, un aspecto muy esencial en este proceso es el silencio, el silenciarse de todos nuestros apegos, de todos nuestros deseos, de todo lo que queremos. Solamente en ese momento, solamente cuando hemos llegado a ese silencio total, sin ninguna expectativa, es que podremos escuchar al verdadero ser en nosotros. Solamente quería... Gracias, Gabriela. Vamos a buscar, dice aquí, Miguel dice acá, elevar la conciencia no mejorará el estado de vida. Llegué tarde, podría repetir nuevamente la recapitulación. ¿Qué libro habla de la recapitulación? El libro de Max Heindel, El concepto Rosacruz del cosmos. Entonces es ahí donde puedes encontrar acerca de eso. Y claro, elevar nuestro estado de conciencia puede mejorar nuestro estado de vida, es indiscutible. Pero lo que estamos diciendo es que nosotros no buscamos solamente mejorar la vida. Lo que estamos buscando es liberar la vida que está dentro de nosotros. Liberar ese principio atómico que proviene del espíritu. De hecho, nosotros todos tenemos algo seguro y es que vamos a tener que un día desprendernos y morir. Entonces, tenemos que tener siempre presente la muerte frente a nosotros, mientras que la rosa del corazón proviene de un mundo en donde ni siquiera el nacimiento ni la muerte existen, sino que simplemente es. Entonces, eso es un proceso totalmente diferente. Vamos a ver si encontramos aquí otra pregunta. Aquí parece que hay otro Andrew. Cuando uno está enfocado en tratar de solucionar sus problemas, la mente se desgasta y baja el nivel de vibración. ¿Cómo se puede elevar la frecuencia vibratoria para generar mayor afluencia? Bueno, normalmente, y eso es un axioma que lo encontramos siempre, dad y se os dará. Si nosotros queremos más de algo, tenemos que darlo. Si nosotros queremos una buena vibra, como dicen, pues empecemos por darla. Si nosotros queremos conocimiento, empecemos por dar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros comprendemos y de alguna forma entregar siempre lo que somos. El yo, el ego, ¿qué es lo que quiere? Quiere es acaparar todo para sí, todo. Y en el proceso es un proceso de disolución del ego, de disolución del yo, un derrumbamiento, ¿sí? Y una nueva construcción. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? A través de la entrega, a través de dar a los demás. No hay mejor camino más rápido en un proceso espiritual que una vida de servicio. Ese es el punto fundamental para uno poder elevar. Si uno quiere, de alguna forma, tener un camino un poco más rápido. No sé si algún compañero quiera complementar. Sí, me gustaría complementar, pero unirlo con una pregunta que Carol hizo. Gracias. Hace rato, que la pregunta más relacionada con la vibración también, pero en el sentido opuesto. Ella preguntó cómo avanzar y romper con patrones de baja vibración sin quedar estancados en procesos dolorosos. Y relacionando con la pregunta de la vibración, los patrones realmente nosotros vamos a romper. Nosotros, sí, usando nuestro egocentrismo, podemos más o menos adaptarlos de una manera u otra, pero nosotros realmente no los rompemos. Nuestra orientación y el poder de esa continua orientación va a transformar su conducta, y su conducta va a ser liberadora, no va a seguir patrones. Entonces, una conducta liberadora que no va a seguir patrones se va más allá de las vibraciones positivas, negativas, bajas, altas, porque está retroalimentándose de la fuente original. No está preconcebida o dentro de los límites que nosotros llamamos altas, bajas, de frecuencia vibratoria más nítida o no. Esos son límites de nuestra conciencia. Nosotros existen, pero es nuestra conciencia egocéntrica
la que los define de esa manera. Porque todas esas vibraciones simplemente existen en la existencia, pero nuestra conciencia dual las define como baja. Queremos tener la vibración más alta. Es nuestra conciencia la que nos lleva ahí, porque hemos estructurado una sociedad donde existen ganadores, perdedores, el que coge un trabajo, el que no lo cogió. Nosotros hemos estructurado una sociedad de esa forma y nuestra conciencia preconcibe de esa manera, incluso cuando habla de cuestiones energéticas, espirituales, hablamos de más o menos. Pero cuando vamos a lo que realmente es, que es lo que se planteó en esta pequeña presentación, lo que Jaime dijo, cuando se va al centro de lo universal, entonces se comienza a vibrar de una manera que no conecta con lo que es bajo, lento, rápido, etcétera, sino conecta con el todo que está al unísono. Y no le importa lo más bajo, lo más alto, sino con el todo. Y entonces comienza la curación, como Jaime explicó muy bien en la presentación. Porque ya esta vibración tiene el neutro incluido en el positivo y negativo. Tiene el medio incluido en lo más bajo y lo más alto. Y por tanto tiene el todo. Muchísimas gracias, Omar. Tenemos una pregunta, dice Ángel González, dice, ¿ya algunos de ustedes han reencarnado? Bueno, antes de responder esta pregunta, quisiéramos hacerles como una aclaración o una invitación, porque pues realmente en estas presentaciones es muy corto el tiempo, como lo decía en un comienzo Jaime, ¿no? Poder uno aportar todo lo que implica un proceso en una escuela espiritual como la Rosa Cruz Áurea. Entonces, de alguna forma, esto es solamente un preámbulo y una invitación para que aquellos que resuenan con lo que nosotros estamos planteando dentro de la escuela espiritual, pues se acerquen y den un paso adelante. Ese paso siguiente es profundizar un poco más en la enseñanza, acercarse un poco más a la escuela espiritual, ver cómo desde afuera, en qué consiste, que puedan penetrar un poco y observarla para saber si realmente están en capacidad de comenzar ese proceso de apertura hacia la rosa y de profundización, ¿no? Porque es un campo magnético y de poder ir penetrando un poquito más a ese campo magnético y algún día llegar al núcleo, donde está la mayor fuente de energía y de fuerza del espíritu. Entonces, para todos aquellos, den cuenta, ahí está en la página web la posibilidad de solicitar la membresía. No tiene ningún costo, solamente van a recibir más beneficios, van a recibir más información y más elementos para que ustedes puedan comprender de alguna forma en qué consiste todo esto, que realmente es una oportunidad para nosotros como humanidad, ¿no? Entonces, dicho esto, porque nos decía que si alguno de ustedes ya ha reencarnado, pues tal vez, por eso hacía esa aclaración, porque faltan veces o llegan, son nuevos, entonces tenemos una jerga un poquito diferente. Lo que dijo Jaime con respecto al microcosmos y la personalidad es que quien reencarna es el microcosmos. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos nosotros estamos viviendo por primera vez dentro de un microcosmos y solo vivimos una sola vez, ¿sí? Entonces, quien reencarna es el microcosmos y no la personalidad. Ahora, cada personalidad viene a este plano de existencia, genera una cantidad de experiencias positivas y otras kármicas. Entonces, todo eso, cada acto que nosotros ejecutamos en la vida está escrito en el libro de la vida. Pero hay algunos que lo escriben. Los que lo escriben se llaman los lípica. Entonces, en la terminología Rosacruz y en la terminología teosófica y cosas por el estilo y esotérica se le denomina
la lípica a una parte de ese microcosmos el cual nosotros estamos habitando, ¿sí? Porque esa es la sumatoria de todas esas experiencias y de las huellas que han dejado otras personalidades. Ahora llegamos nosotros, recibimos en parte influjos de eso, no todos a la vez, porque entonces sería imposible para nosotros la existencia, ¿sí? Pero llegamos de pronto a nivelar parte de ese karma, pero también podemos llegar con la posibilidad, como la estamos teniendo todos los que estamos aquí reunidos, de liberar al microcosmos de todas esas huellas, de todas esas experiencias y crear o co-crear, como lo decía Omar, un nuevo microcosmos. ¿Para qué? Para que ese microcosmos sea el que penetre en el campo del espíritu. Entonces, la reencarnación no es para nosotros. Nosotros indefectiblemente vamos a morir, pero tenemos dos caminos, que es lo que, digamos, en el Antiguo Testamento denomina libre albedrío. Podemos seguir con la personalidad y al final morir con todos nuestros deseos, con todas nuestras cosas y con todo lo que hayamos construido como personalidad, que puede ser válido para esa personalidad. O morir antes de morir. Y ese morir antes de morir es lo que se denomina en los términos médicos, morir para la vida. Entonces tenemos esos dos caminos que se bifurcan y que generan una brecha, como también lo decía Jaime, entre los que están comprendiendo en qué consiste estas radiaciones de fuero y las posibilidades que tenemos como humanidad para acelerar ese proceso de la disolución del yo. Entonces, ahí están los dos caminos y la personalidad como tal no reencarna. La personalidad va a morir. Henry, déjame decir algo ¿Sí? Con respecto a lo que están preguntando y lo que estás diciendo. Ok. Es que todo, muchas gracias y se lo digo de corazón, por atiborrarnos de preguntas, porque nosotros amamos eso y eso significa algo, eso significa algo importante. Lo que yo quiero decir es con respecto a la pregunta que tiene que ver con la reencarnación y todo eso, que trata de cuando personas que dicen, está dicho por ahí, no me recuerdo, creo que fue Yareli, yo siento que he vivido vidas anteriores, nos ha pasado a todos, ¿ok? Yo siento que he vivido vidas anteriores, como que identifico que en vidas anteriores fui no sé quién. Ya Henry aclaró que no es uno mismo, que la personalidad es única en el microcosmo y es el microcosmo que reencarna, ¿verdad? Pero lo que quería decir, Yareli, con respecto a eso y para lo que ayude a cualquiera, es que cuando nosotros sentimos eso, es que estamos haciendo una lectura de la lípica. Cuando nosotros estamos conscientes, esto que estoy sintiendo y que sé, que nadie me lo enseñó, que lo aprendí solo y lo sé en mi interior, y esto viene de una vida pasada y yo estoy convencido, no tengo que convencer a nadie. Eso no significa que Omar fue el que vivió en esa vida pasada. Lo que significa es que Omar está leyendo en su lípica microcósmica las experiencias de las personalidades pasadas. ¿Ok? Era para relacionarlo con eso. Porque eso he visto que ha sido una pregunta muy frecuente con respecto a este tema. No es liberadora la respuesta, pero sí es bueno que sepamos qué está pasando en nosotros mismos, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. Muy importante esa aclaración. Miguel pregunta que esta charla está siendo grabada para poder verla otra vez. Lo que es la charla, la presentación de nuestro hermano Jaime, sí. Las preguntas y respuestas, no. Porque nosotros respetamos la privacidad de todos los que están participando aquí, entonces no la grabamos. Grabamos solamente la charla y esa se les pone en internet para aquellos que quieran volver a escucharla. A ver si hay alguna otra pregunta. Me dice que yo soy alma vieja. Dice, ese es Ro Ángel. Dice, yo he visto algunos fragmentos de mi vida pasada. Me dice que yo soy alma vieja. Pues el microcosmos sí es muy viejo. Eso sí es indiscutible, pero nosotros como personalidades solo tenemos esta vida, como ya lo hemos manifestado, ¿no? Entonces, si tenemos alguna lectura, alguien también decía, dice Yareli, en sueños he hablado con otro lenguaje fluentemente en Polonia. Entonces, si hablan polaco, seguramente es de la lípica que proviene todo eso, como lo decía
Omar, ¿no? Aclarando que no es nuestra personalidad la que vivió. Nuestra personalidad solo tiene una vida. El que tiene una vida continua se denomina el microcosmos, pero no nosotros. Hay una analogía que a veces es útil hacer y que pues va a ser fácil de captar por todos nosotros, y es, imagínense que ustedes tienen su laptop o su computadora y se les frizó, se les dañó, se quemó, cayó un rayo, lo que fuera. Entonces ustedes la llevan a un centro de reparaciones, y en el centro de reparaciones dicen, nada que hacer, este computador se murió, pero le podemos pasar los datos que tiene en su disco duro a otro computador. Compran otro computador, pasan los datos y ahí está. Entonces, el computador nuevo tiene toda esta información y toda esta memoria y todos estos datos, pero el computador nuevo no es el computador viejo. Entonces, es una analogía un poquito para entender eso. Muy brusca como analogía, muy burda como analogía, pero eso es algo de lo que le pasa a la personalidad. Cuando la personalidad, nosotros, como Pedro Pérez, Jaime Múnera, quien sea, empezamos a tener estos recuerdos, experimentamos esos recuerdos, lo que estamos realmente es leyendo de esos temas. Existen también otras razones por las cuales a nivel ya astral uno pueda tener ese tipo de visiones o de revelaciones, pero ese es otro tema para otra discusión, otra conversación. Uh-huh. Bueno, hay otra pregunta. Yo no sé si Gabriela quiera responder esta pregunta, que es de Guadalupe. Dice, ¿puedes definir el microcosmos, por favor? Claro que sí puedo intentar. Gracias. Y es una pregunta bastante difícil de responder, ¿no? Porque el microcosmos es el mundo diminuto, el similar al cosmos y al macrocosmos, pero que tiene una existencia multidimensional, ¿no? Y nosotros, con nuestra conciencia tridimensional, describirlo, lo único que podemos hacer es dar aproximaciones, ¿no? Sin embargo, lo hemos explicado en muchas ocasiones, en muchas de nuestras presentaciones, solamente para dar una aproximación, una idea, ¿no? Cada uno, cuando hablamos del autoconocimiento, a eso es a lo que tenemos que llevar, a conocer el microcosmos del cual nosotros somos el vehículo, ¿no? Nuestra personalidad es solamente un vehículo en el que ese microcosmos se puede manifestar, pues quien se libera, pues quien reencarna hasta finalmente liberar, como hemos dicho varias veces, el microcosmos, ¿no? Este microcosmos está compuesto, es un arquetipo, digamos, del principio divino original, y es bastante complejo, ¿no? Del cual una parte somos nosotros como personalidad. Pero no solamente nuestro cuerpo físico lo compone, ¿no? Sino nuestros otros cuerpos, ¿no? Nosotros, como nuestra parte ser humano mortal, es mucho más que solamente lo que vemos con o sentimos con nuestros sentidos, ¿no? Este cuerpo que tenemos no es solo una parte, ¿no? Tenemos el cuerpo vital, que es el cuerpo es un cuerpo que está totalmente impregnado dentro del cuerpo físico y que le da pues la vitalidad, ¿no? La energía, podríamos decir. Tenemos el cuerpo de los deseos, tenemos el cuerpo mental. Y todo esto está englobado, digamos, en este microcosmos, pero en el centro de este microcosmos está el principio divino original, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de yo quiero hacer esto, yo quiero hacer otro, nos referimos a nuestra personalidad, pero al que tenemos que escuchar, al que tenemos que seguir, ante el que nos tenemos que silenciar, es ante ese Dios en nosotros, ¿no? Hay un libro muy bonito que la escuela lo ha editado, que se llama El Libro de Mirdad, y dice, se refiere, ustedes dicen, son un Dios en pañales. Realmente en nosotros mora un Dios en pañales, ¿no? Esa es la esencia. Ahora, este microcosmos tiene un campo de respiración, ¿no? Te respira, es un ser vivo, no es lo más elevado que puede haber en la vida, y también está rodeado, entre otras partes, por lo que habíamos denominado la lípica,
que es el lugar, el área, es un centro magnético que rodea al microcosmos, que hace que es donde se van grabando todas las experiencias que hemos vivido o que el microcosmos ha vivido desde pues los albores de los tiempos, ¿no? Y eso es lo que determina, hemos explicado ampliamente en la anterior presentación, digamos que determina quiénes somos en esta vida. Ahí se va escribiendo no solo el pasado, sino también, porque es un campo magnético, va determinando el futuro. Sin embargo, también hay una parte muy importante dentro del microcosmos que se llama la ventana de cristal, que es lo que engloba toda la parte material de nosotros, ¿no? Es hasta el límite donde podemos llevar. Cuando decimos realmente, digamos, hablamos de meditar o de algunos ejercicios que son a partir del yo, de la personalidad, máximo podemos llevar hasta esta ventana de cristal, ¿no? Esa ventana de cristal actualmente está pues totalmente manchada, oscurecida, y por eso no podemos ver al microcosmos en su totalidad. Está manchada y oscurecida por nuestros deseos, por nuestros pensamientos, por todo lo que como personalidad somos nosotros. Pues digamos a grandes rasgos, ¿no? El microcosmos es un tema muy complejo, pero tal vez a grandes rasgos eso es lo que se puede decir de un microcosmos, y no sé si alguien quiere agregar algo. No, yo simplemente quería decirle, Guadalupe, macrocosmos, toda la creación, cosmos, la galaxia, microcosmos, nosotros como mundo en pequeño. Uh-huh. Claro, y lo que estás diciendo, Omar, complementando lo que decía Gabriela, pues precisamente, ¿qué vemos en el cosmos, no? Entonces vemos el planeta Tierra, vemos unos planetas que están alrededor también, girando alrededor del Sol. Entonces, digamos, está el sistema solar viajando siempre a través de diferentes constelaciones, que sabemos que son 12 constelaciones. Entonces, nosotros también tenemos eso en nuestro interior. ¿Qué representa el planeta Tierra? Pues nosotros, como personalidad, ¿sí? Y de hecho, el sistema solar, usted sabe que hoy en día está la esfera, como lo que acaba de denominar Gabriela, digamos, esa ventana de cristal, entre el Sol y el límite del sistema solar, hay un radio de 1 año luz, que eso era lo que explicaban los pitagóricos, ¿no? Y lo que percibimos en el átomo, porque así como lo vemos en grande, lo vemos en pequeño, el símbolo del átomo es un punto y un círculo alrededor. O sea que todo esto es como si fuera un fractal, en donde lo que vemos arriba también lo vemos abajo. Entonces, si de alguna forma queremos acercarnos, en cierta medida, porque lo que bien dice Gabriela es muy cierto, o sea, llegar a comprender eso es parte del proceso, ¿sí? Y ese es el autoconocimiento. Y no es tan sencillo. Entonces, pero sí nos sirve como alegoría. Entonces, ver esa parte astronómica, percibir esos planetas que están alrededor, que influyen en nosotros. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos comprender por dar un ejemplo, valga la redundancia, el hierro, ¿cómo penetra el hierro en nosotros? A través de Marte. Marte insufla la posibilidad de que nosotros tengamos hierro en nuestra sangre, ¿sí? El estaño, Júpiter, y así sucesivamente. Pero además de eso, vemos las influencias de los 12 signos zodiacales a nivel global. Eso es lo que nosotros denominamos la lípica. A nivel macrocósmico es los signos zodiacales. A nivel del microcosmos es la lípica, ¿sí? Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que entonces tenemos que estudiar astrología? No. Lo que estamos diciendo es que todas esas experiencias que han tenido las diferentes personalidades han dejado huella y nos han marcado de alguna forma para que nosotros vibremos con alguna de esos campos zodiacales que han sido creados por las diferentes personalidades y por los diferentes grupos. Entonces, es una analogía, como bien lo dice Gabriela y como lo dice Omar, que nos sirve para acercarnos, pero no quiere decir que tenga que ser exacta como nosotros lo estamos diciendo. Y ahí es donde estamos en ese proceso de redescubrirnos a nosotros mismos. Siendo las 6:32, considero que ya, no sé si hay alguna pregunta que se me haya quedado en el aire, si algún compañero la ha visto.
No, pero creo que ya evacuamos todas las preguntas. O si alguien quiere hacer una intervención con su voz, pues o levantan la mano, si no, pues entonces los invitamos. Hoy como les decíamos en un comienzo, este es el final del ciclo que se denomina reencarnación y el despertar espiritual. Y para el mes de octubre tenemos el ciclo Conciencia Espiritual, un camino para el amor y la felicidad. En octubre 9 vamos a tener la primera presentación que tiene como título Sabiduría Interior e Iluminación. En octubre 16 tenemos la presentación Fe, Inspiración y Amor. Y por último, en octubre 23 tenemos Fuente de una nueva energía vital. Entonces, primero darles las gracias a todos los que participaron hoy y queremos entonces extenderle la invitación a que si quieren solicitar su membresía la hagan a través del correo electrónico, del chat, o perdón, de la página web, e invitarlos entonces al nuevo ciclo que les vamos a ofrecer en el próximo mes en octubre. Entonces, muchísimas gracias. Tal vez, Sí. Henry, si María, o puedes compartir de nuevo el link porque hay he visto algunos comentarios preguntando o bueno, para facilitar a quien quiera hacerse miembro, para tenerlo el link ahí fresquito al final. Sí, María, por favor, antes de despedirnos, ¿no? Vamos a esperar que María ¿ya lo compartiste? Sí. Sí, listo. Forma de registrarse como miembro. Bueno, entonces ahí está la forma para todos aquellos que quieran, que vibren con nuestro llamado. Entonces ahí pueden solicitar su membresía. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y esperamos que tengan un bonito resto de fin de semana. Muy amables. Gracias a todos. Gracias. Feliz tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Susana. Gracias, pasen un hermoso día. Adiós. Adiós, Yoreli. Johnny. Gracias por compartir todo su conocimiento. Muchas gracias. Un abrazo, Claudia. Gracias a ti. Y para todos ustedes, gracias. Muchas gracias.